Bienvenidas a un nuevo vídeo. Mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos sobre cómo cuidar y mantener bien tus bolsos de piel. Para el vídeo de hoy tengo el bolso Loewe Barcelona, que es este modelo que veis aquí. Este es el tamaño pequeño, en negro con los herrajes en dorado. Y es un bolso de segunda mano que está bien, pero tiene algunos desperfectos, entonces vamos a intentar repararlo. Lo primero que veis es que aquí tiene un pequeño rasguño, ¿vale? Puede ser de una uña o de algún anillo o algo así. Aquí es donde peor está, a ver si lo podéis ver bien, por esta zona tiene bastantes arañazos, ¿vale? Y luego por detrás tiene unas pequeñas manchas blancas, ¿vale? Que yo creo que van a salir fácilmente simplemente con una bayeta, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver si lo podemos reparar y cómo queda finalmente. Este modelo trae dos correas, ¿vale? La primera es la que estáis viendo, que es la clásica de este bolso, que se puede poner doble para colgarlo más corto, o la podéis estirar y ponerlo de forma de bandolera. Y luego trae otra correa, que es una un poquito más ancha, ¿vale? Un poco más informal, que se engancha simplemente con estos mosquetones. Bueno, lo primero que he hecho es quitarle la correa, ¿vale? Para que no nos estorbe, la correa está bien, no hay nada que reparar, simplemente la voy a limpiar al igual que el bolso con la bayeta y de ahí pues igual le doy también un poco de color y de brillo, ¿vale? Y esto lo iba a quitar, pero veo que no se puede, así que trabajaremos con ello. Vale, lo primero que vamos a hacer es intentar quitar las manchas blancas que se veían por aquí, ahí están, y con una bayeta húmeda y desaparecen, ¿vale? Fácilmente. Pues ya veis que a veces compras un bolso que lo consigues a un precio mucho más rebajado por cosas como unas simples manchitas que rápidamente desaparecen, ¿vale? También las tiene aquí en el lateral, entonces vamos a abrir bien y simplemente suavemente vamos frotando, ¿vale? Siempre que limpiéis una superficie de un bolso es importante que paséis por toda la superficie, aunque no toda esté manchada, pero para igualar por si ese agua o esa pequeña limpieza cambiase algo el tono de la piel, pues que quede igualada por todas partes. Vamos a repetir por aquí, por el otro lateral. Y también pues vamos a sacudir un poquito, bolso boca abajo, sacudimos para quitar cualquier resto de polvo que pueda tener y también limpiamos por dentro. El interior del bolso es muy sencillo, ¿vale? Simplemente hace un poco de acordeón por fuera. Y bueno, tiene bastante capacidad, yo creo que aparte del teléfono pues nos cabe bien la cartera. Veis que el interior es igual que el exterior, ¿vale? La misma piel. Y sí que está un poco más rayado, pero bueno, nadie va a mirar dentro del bolso más que quien lo use. Que en este caso voy a ser yo, así que tampoco me preocupa demasiado. Sí me preocupa que quede limpio, ¿vale? Y por ejemplo vemos que tiene, no sé si lo veis, justo en las ranuras, justo en los vértices aquí tiene un poquito de polvo, entonces eso con un pincel lo podemos mejorar un poquito. Vale, vamos a aprovechar que no hemos podido quitar el triangulito este que cuelga y hace de cierre y lo limpiamos también. Y para el interior, como os decía, queda un poquito de polvo, pues lo que voy a hacer es simplemente darle con el pincel para intentar sacar esos restos de suciedad que pueda tener, que en realidad apenas tienen nada, pero bueno, esto ya por manías de cada uno. Primera fase completada, ¿vale? Las manchas blancas han desaparecido por completo y ahora nos vamos a centrar en nutrir la piel para intentar que recupere un poco
ese volumen donde está más rayada. Para quitar las arrugas, o en este caso vamos a intentarlo con los arañazos, ¿vale? Uno de los trucos que yo tengo es utilizar el vapor de la plancha. En este caso, como no son muy profundos y no queremos tampoco ser muy agresivos con esta piel tan nueva, lo que vamos a hacer es utilizar vapor, pero simplemente habiendo hervido agua, ¿vale? Lo vamos a echar sobre un recipiente y con ese vapor vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos un poquito y ahora lo que vamos a hacer es poner el bolso simplemente sobre ese vapor para que esos arañazos intenten desaparecer, se desinflen de alguna manera o se infle la piel, ¿vale? La masajeamos un poco para ver si recupera la textura original. Vamos a repetir con esta parte trasera, que también había algún arañazo. Igualmente masajeamos. ¿Vale? Y ahora también digamos que el poro se abre un poco, entonces al aplicar la crema o el color que apliquemos lo va a absorber también un poquito mejor. Veis que las marcas siguen, pero ha recuperado un poquito solamente. Volvemos a ponerlo. ¿Vale? Es mejor ir poquito a poco antes que pasarnos y causar algún estropicio mayor. Este es el arañazo que tiene un poquito más de profundidad, entonces va a ser el más difícil de conseguir arreglar, pero bueno, seguiremos insistiendo. Seguramente quede algo de marca, pero vamos a intentar reducirla, ¿vale? Y aquí pues veis que poquito a poco va reduciendo. Vamos a ponerlo por abajo. Esperamos unos minutos, luego cuando necesitéis, porque el agua se haya enfriado demasiado, se puede añadir un poquito más de agua hirviendo, ¿vale? Para seguir provocando ese vapor. Si queréis ver este mismo truco, pero utilizando una plancha de vapor para quitar unas arrugas un poco más profundas, os dejo por aquí arriba un enlace para que podáis ver el vídeo de otra reparación de uno de mis bolsos favoritos. Veis que todavía queda un poquito, pero ha mejorado bastante. Vamos a añadir un poco más de vapor. Lo dejamos reposar un minuto o un par de minutos. Y bueno, va mejorando. La verdad que es un proceso delicado, ¿vale? Y que hay que tener paciencia, pero la piel se va recuperando. Bueno, pues yo creo que ya tras unas cuantas rondas lo voy a dejar estar y así es como ha quedado. No sé si veis, todavía queda algo de marcas, ¿vale? Pero ha mejorado bastante de cómo estaba al principio. Esta sigue notándose bastante, ¿vale? Intentaremos con el color que desaparezca un poquito más. Y por detrás, pues también, según le dé la luz, se pueden apreciar un poquito, pero vamos a ver ahora con la crema cómo quedan. El siguiente paso es aplicar una crema del mismo color del bolso, ¿vale? En este caso igual con crema neutra, que luego le daremos una capa, ya valía, pero bueno, vamos a ver si el color pues hace un poco que se igualen esas marcas. Yo voy a usar un pincel para aplicarlo, ¿vale? Para no manchar mucho, pero os podéis poner unos guantes y aplicarlo con un algodón o con cualquier otra cosa como un pañito o algo así. Cuando apliquéis cremas de color siempre empezad por una zona que no se vaya a ver mucho, ¿vale? Por si la prueba resulta mal, pues que no hayáis destrozado un bolso en la parte que más se ve. Entonces, en este caso vamos a empezar por aquí, por dentro, para que no haya ningún problema. En el caso de los bolsos negros es bastante sencillo acertar con el color, puesto que es negro y no hay más, ¿vale? Y en el caso de que tengáis un bolso de color, pues sí que tenéis que intentar encontrar el color justo de la crema. Y si no fuese posible, pues ajustarlo con un par de cremas de diferentes colores hasta que encontréis el tono exacto de la piel de vuestro bolso. En
en una de las reparaciones que hice previas ya tuve que mezclar para conseguir el marrón que necesitaba. Mezclé una crema marrón con esta misma crema negra, ¿vale? Para conseguir el tono que necesitaba. Os dejo también por aquí arriba el enlace para que podáis verlo. Muy importante que en las zonas de las costuras os ayudéis con el pincel para igualar todo bien. Lo vamos a dejar secar unos minutos y ver cómo queda, ¿vale? Antes de hacer el resto del bolso. Bueno, pues ya hemos dejado secar la parte de crema negra, ¿vale? No sé si apreciáis la diferencia, pero ha quedado mucho más mate que la piel original. Pero no pasa nada porque el siguiente paso es sacarle brillo con un paño, o en este caso yo le voy a dar una segunda capa de crema Nivea, que es la que siempre utilizo para todos mis bolsos y zapatos y cosas de piel. Y después de la crema pues sí que pasaré a sacar brillo ya con más profundidad, ¿vale? Pero ahora simplemente le voy a dar un poquito por si hay algún exceso de crema en alguna zona que no quede desigual. A continuación, con crema Nivea, simplemente con la mano, cogemos un poquito y vamos a embadurnarlo todo bien, siempre en movimientos circulares y haciendo que la crema se absorba por toda la piel. Como siempre os digo, no os preocupéis de todas estas manchas blancas, porque una vez la crema se absorba, todo ese color blanco desaparece. Bueno, veis que más o menos ya se ha absorbido toda la crema blanca, ¿vale? Simplemente por la zona de las costuras pues todavía quedan restos, para lo cual yo siempre utilizo un pincelito limpio, ¿vale? Y simplemente vamos repasando toda la zona de las costuras para quitar esos restos de crema blanca. Siempre haced este paso con suavidad para no dejar marcas por la piel con el pincel, ¿vale? Siempre utilizad pinceles muy suaves, ¿vale? Y que no dejen la piel dañada. Y por último vamos a coger el pañito limpio otra vez y a sacar brillo en movimientos circulares para dejar la piel como nueva. Y aquí tenéis el resultado de la prueba, que como veis ha quedado bastante bien, así que ahora lo que vamos a hacer es pasar a reparar el resto del bolso con los mismos pasos que acabamos de hacer en el interior. Bueno, ya hemos dejado secar la crema negra, ¿vale? En toda esta parte frontal, y veis pues que los arañazos de aquí se han disimulado bastante, así que ahora a ver cuando apliquemos la crema Nivea cómo queda. Una vez que hemos cubierto todo el bolso bien de crema, lo vamos a dejar secar unas horas o incluso de un día para otro lo podéis dejar, y luego ya le repasaremos con el pincel las costuras y sacaremos el brillo. Bueno, ya ha terminado la crema de absorber y veis que las marcas de aquí la verdad que han quedado bastante mejoradas de lo que estaban, ¿vale? Esta todavía queda un poquito, pero en general ha mejorado bastante, ¿vale? Por último solamente le voy a sacar brillo con un paño de algodón y ahora os enseño finalmente el resultado. Así es como ha quedado el bolso una vez hemos reparado los arañazos. Espero que os haya gustado el vídeo y que os sea útil. Si es así, no olvidéis darle a like y suscribiros a mi canal para no perderos nada. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.